Buenas noches, vamos a empezar con la revisión de el tema diarrea aguda infecciosa en niños. Hace ya 3 años o 4 años atrás apareció una guía sobre manejo de diarrea aguda infecciosa, que es un tema bastante común en los niños. Hay mucha investigación realizada al respecto, de tal manera que algunas de las cosas que vamos a mencionar están relacionadas con niveles de evidencia y grados de recomendación según el SAIN, ¿no? Entonces vamos a tener grados de recomendación A, B, C, D, dependiendo de si son refrendadas por metaanálisis, por ensayos clínicos, ¿no? O también el nivel de evidencia 1, 2, 3 o 4, dependiendo si son opinión de expertos, metaanálisis, estudios analíticos, etcétera. De tal manera que algunas de las recomendaciones que vamos a hacer respecto al manejo de la diarrea aguda infecciosa en niños van a estar en relación a estos niveles de evidencia y grado de recomendación. La Organización Mundial de la Salud establece una relación entre lo que es mortalidad y el nivel de desarrollo socioeconómico de un país. En el año 2008 hubieron en menores de 5 años casi 1.87 millones, ¿no?, de muertes, ¿no?, por esta enfermedad. Y en el África, en Asia, en el sureste, pues el 80% casi de estas muertes ocurren en esos lugares. El Ministerio de Salud reporta la diarrea infecciosa como la tercera causa, ¿no?, de consulta externa en todos los grupos etarios, ¿no? Y acá podemos ver brevemente, ¿no?, cómo la diarrea en color verde ocupa un lugar importante, ¿no?, dentro del porcentaje, ¿no?, de muertes. El 16% de todas las muertes en niños menores de 5 años está ocasionado por diarrea. Casi a la par está neumonía, 17%, y las causas neonatales, que es la gran o principal causa de mortalidad, en un 37%. Bueno, ¿y qué cosa aquí llamamos diarrea? Hay 3 características que tenemos que tomar en cuenta para definir qué cosa es diarrea. Y uno de ellos es la consistencia de las heces, la frecuencia y el volumen. De modo que podemos definir entonces diarrea como disminución de consistencia o aumento de frecuencia de las mismas, con o sin fiebre o vómitos. La OMS ha establecido 3 o más deposiciones líquidas, ¿no?, en un día como un criterio de diarrea. Sin embargo, esto tiene muchas limitaciones, porque en el desarrollo, ¿no?, del niño, en un neonato, por ejemplo, puede tener 7, 8 deposiciones normales, y eso no significa que tenga diarrea, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones la frecuencia. En los primeros meses de vida, más que la frecuencia, en realidad el cambio en la consistencia de las heces es mucho más sensible para poder definir diarrea, ¿no?, que el número o la frecuencia de deposiciones. La diarrea aguda infecciosa tiene un tiempo de duración de 7 a no más de 14 días. Los vómitos duran 1 a 2 días y por lo general desaparecen en un lapso no mayor de 3 días. La diarrea aguda infecciosa, entonces, es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años y responsable por la muerte de 1.5 millones de niños cada año a nivel mundial. En Europa la incidencia va entre 0.5 y 1.9 episodios por niño año en menores de 3 años, y en países en vía de desarrollo como el nuestro se reporta un promedio de 3 episodios de diarrea por niño y por año. El agente etiológico más frecuente de la diarrea aguda infecciosa es el rotavirus, ¿no? En niños menores de 2 años es mucho más frecuente este patógeno. De las bacterias, la más común es el Campylobacter,
o la salmonela según el país. Aquí hay diferencias regionales, ¿no? en respecto a la bacteria más frecuente. En mayores de 5 años, Campylobacter es el enteropatógeno más común, especialmente en los países del norte de Europa, y el principal contribuyente, ¿no?, a la diarrea es la malnutrición. La diarrea puede clasificarse al mismo tiempo en diarrea acuosa o diarrea disentérica por las características de las heces. Cuando las heces son líquidas, acompañadas de vómitos, fiebre, restos alimentarios, estamos hablando de una diarrea acuosa, mientras que estamos hablando de una diarrea disentérica cuando hay presencia de sangre en las heces y moco. La diarrea acuosa es la más frecuente, un 82% son diarreas acuosas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los casos de diarrea se deben a contaminación por alimentos. En el Perú, la E. coli diarreogénica, el Campylobacter y el rotavirus han sido los más frecuentes aislados en mayores de 6 meses de edad, y en niños mayores, E. coli difusamente adherente y enterotoxigénica han sido las más frecuentemente encontradas. La prevalencia de diarrea aguda infecciosa en menores de 5 años en el Perú ha sido de 14%. No se encontró diferencias en cuanto al sexo, en cuanto a área urbana o rural o educación, pero sí en cuanto a la edad. Aquí vemos en esta figura cuáles son los enteropatógenos más frecuentes. Vemos a rotavirus encabezando la lista. Esto es bien variable, 10 a 35%. Otros virus como norovirus. Dentro de las bacterias tenemos el Campylobacter como una de las más frecuentes. Adenovirus también, Salmonella, Yersinia. En nuestro medio tenemos también Giardia, Cryptosporidium, etc., ¿no? Y cuando agrupamos los agentes etiológicos por edad, vemos que en niños menores de 1 año, definitivamente a la cabeza de todos los gérmenes que ocasionan la diarrea aguda infecciosa, tenemos a rotavirus, norovirus, adenovirus y salmonella. El 80%, ¿no?, de los gérmenes que ocasionan diarrea en niños menores de 1 año son virus y principalmente rotavirus. En el niño de 1 a 4 años, rotavirus sigue siendo la causa más frecuente de diarrea, norovirus, adenovirus, y ya empiezan a aparecer con mucha mayor frecuencia que en el niño menor de 1 año, Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Mientras que en niños mayores de 5 años predominan ya los agentes principalmente bacterianos, ¿no?, como Campylobacter, Salmonella, y los virus ocupan ya un lugar de menor frecuencia. Algunos aspectos básicos de lo que es la fisiopatología de la diarrea, ¿no? Entonces, por el tiempo tenemos que la diarrea puede ser aguda. Dijimos que es una diarrea que va desde algunos pocos días hasta menos de 14 días. Por el tiempo la diarrea puede ser persistente cuando ya lo constituye 14 días, pero menos de 30 días, y diarrea crónica cuando hablamos de una diarrea que tiene una duración de más de 30 días. Por las características de la diarrea, como vimos anteriormente, la diarrea puede ser acuosa o puede ser disentérica, pero cuando tomamos en cuenta el aspecto fisiopatológico de los mecanismos de ocurrencia de las diarreas, tenemos que encontramos un tipo de diarrea secretoria. Y en este tipo de diarrea hay un movimiento, hay un desplazamiento neto de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal hasta el lumen, y por lo general las diarreas van a exceder un volumen de 10 mililitros por kilo por día, y la osmolaridad es similar al plasma, ¿no? Es una diarrea acuosa abundante, produce deshidratación, va a ocasionar disturbios hidroelectrolíticos y también del estado ácido-base.
Los gérmenes que ocasionan este tipo de diarrea, los más frecuentes definitivamente y los más estudiados, es Vibrio cholerae y la E. coli enterotoxigénica, aunque también otras bacterias como la Shigella y la Yersinia enterocolítica también pueden producir este tipo de diarrea secretoria. Como vemos ahí, en realidad Vibrio cholera, E. coli enterotoxigénica son gérmenes que ocasionan este tipo de diarrea a través del mecanismo de sus enterotoxinas que van a adherirse, ¿no?, a la célula epitelial, van a activar el AMP cíclico para que se origine la salida de agua y sodio por las heces, ¿no? Otro tipo de diarrea, por su mecanismo fisiopatológico, es la diarrea osmótica. En esta diarrea hay un incremento en la producción de hidrato de carbono en el lumen intestinal, por ejemplo lactosa, como consecuencia de que la mucosa o la vellosidad ha sido lesionada, ¿no? Ha sido invadida, ha sido necrosada de alguna manera por algunos gérmenes que han ocasionado lesiones que se llaman emparches. Es decir, hay zona de mucosa lesionada y hay zona de mucosa sana. El principal agente que ocasiona la diarrea osmótica son los agentes virales, principalmente rotavirus. Rotavirus daña el ápex donde están las vellosidades intestinales, alterando de esta manera, ¿no?, la producción de las enzimas que se encargan de absorber los carbohidratos, entre ellas la lactasa, de tal manera que los carbohidratos como lactosa, por ejemplo, se van a quedar, digamos, en el lumen intestinal, ocasionando que haya un flujo neto de agua desde la célula intestinal hacia la luz intestinal. Entonces, la necrosis que ocasiona principalmente rotavirus en la porción superior de la vellosidad, ¿no?, hace que haya una renovación de estas células en un periodo que va de 12 a 40 horas, ¿no? Estas células van migrando desde la cripta hasta el ápex y digamos, mientras dura este proceso se ocasiona pues todo este desplazamiento, este desequilibrio, ¿no?, en la carga osmolar de la luz intestinal con la de la célula intestinal, ¿no? Estos carbohidratos posteriormente van a pasar al intestino delgado. Allí van a ser metabolizadas por las células intestinales anaeróbicas, produciendo gran cantidad de gas, ¿no? Y por eso pues hay distensión abdominal. El producto final del metabolismo anaeróbico de las bacterias van a producir ácido láctico, y por consiguiente pues el pH, ¿no?, de las heces de la diarrea por rotavirus tiene un pH ácido. Esa es la razón básicamente, ¿no? Hay distensión abdominal, gran cantidad de gases y las heces con un pH ácido. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, como una especie de resumen, el rotavirus. Fijémonos aquí en rotavirus porque es uno de los más frecuentes. Tiene un mecanismo citopático. Hay destrucción, daño en algunas zonas del epitelio intestinal. Esto ocasiona una alteración en lo que es la absorción de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, ¿no?, y ocasiona una carga osmolar mayor en la luz intestinal y un desplazamiento neto, ¿no?, de agua, como vimos. Las bacterias, por ejemplo, Salmonella, Shigella, Campylobacter, tienen más bien un mecanismo invasivo, ¿no? Van a invadir la mucosa del intestino grueso, van a multiplicarse en el enterocito, van a llegar hasta la lámina propia, donde hay vasos sanguíneos, y van a producir invasión a nivel de los vasos, ocasionando pues también presencia de sangre. Y hay mecanismos enterotóxicos, es decir, todos aquellos agentes infecciosos que tienen toxinas, como E. coli enterotoxigénico, que tiene toxina, Vibrio cholera, que tiene toxina, van a ocasionar lo que se llama la diarrea secretoria o por mecanismo enterotóxico. Y los parásitos como Giardia lamblia van a producir un mecanismo de bloqueo mecánico de la absorción yeyunal, porque el trofozoito se va a adherir a la célula del epitelio intestinal sin llegar a traspasar la mucosa. El mecanismo es semejante, ¿no?, al del rotavirus, de tal manera que Giardia lamblia también va a producir
una diarrea de tipo osmótico. ¿Cómo diferenciar de repente una diarrea de tipo osmótico de una diarrea de tipo secretor en la práctica clínica? ¿Cómo saber, no? Es bastante sencillo. Una diarrea osmótica es la característica frase que nos dice la mamá, ¿no? Dice, mijito mama, y hace diarrea. Más carga osmolar de leche con lactosa, no hay capacidad de absorción, se queda la lactosa en el lumen intestinal, se produce desplazamiento neto de agua, ¿no? Por mayor carga osmolar, y es decir, más se alimenta, más leche toma, más diarreas, es diarrea osmótica. En cambio, la diarrea secretoria no tiene relación con la alimentación. Entonces, de esa manera podemos diferenciar de una manera sencilla cuando estamos frente a una diarrea osmótica y a una diarrea de tipo secretor. El diagnóstico es clínico definitivamente, ¿no? Importa mucho la edad para hacer el diagnóstico, porque por la edad vamos a aproximarnos un poco al agente etiológico que ocasiona la diarrea. Si es un lactante menor, de hecho vamos a pensar principalmente en rotavirus. Si es un niño de repente de 5 o 6 años que va a la escuela, que come en la escuela, pues definitivamente la posibilidad de una bacteria es mucho mayor. El antecedente de ingesta de alimentos contaminados, ¿no? En lugares no seguros, importa mucho investigar en estos niños que tienen diarrea. Por lo general ocurren en fiestas infantiles, ¿no? Por mezcla también de alimentos, por mala higiene, ¿no? La historia previa de medicamentos importa también, los antibióticos, laxantes, que pueden producir también, cuando se usan por tiempo prolongado, ¿no? Deposiciones líquidas, y las características de las deposiciones nos van a llevar también a aproximarnos un poco al agente, si es viral o si es bacteriano. Si hay moco, y principalmente si hay sangre, entonces estamos probablemente frente a una diarrea, como dijimos, de tipo disentérico, que va a ser producido por bacterias enteroinvasivas, y entre ellas, por ejemplo, Shigella. La fiebre elevada, más de 40 grados, la presencia de sangre, dolor abdominal, el tenesmo, ¿no? El pujo, la presencia de manifestaciones neurológicas centrales nos van a sugerir definitivamente más una etiología bacteriana, mientras que la presencia de vómitos, ¿no? Sintomatología respiratoria van a llevarnos más a pensar en un proceso viral. En la época del año también es importante, en el invierno es más frecuente la infección por rotavirus, mientras que en los meses más calurosos las bacterias son las que predominan, ¿no? en estos periodos. En la diarrea es muy importante, ¿no? Determinar, hacer una evaluación adecuada del grado de deshidratación. De tal manera que debemos clasificar al niño con diarrea si tiene deshidratación, y si esta es leve, si es moderada, o si estamos frente a una deshidratación grave. O también determinar si no tiene deshidratación. Y podemos ver aquí en la diapositiva pues que hay una serie de ítems, de síntomas que nos van a permitir hacer esta clasificación. Si asumimos, por ejemplo, como la pérdida de peso como un síntoma, si el niño tiene una pérdida de peso menor del 3%, se considera que no está deshidratado. Sin embargo, si hay una pérdida de peso del 3 al 8%, estamos frente a una deshidratación leve moderada, y si es más del 9%, 9 o más de 9%, estamos frente a una deshidratación grave. Si bien es cierto, el peso es un marcador importante, no siempre lo podemos tener, ¿no? con fiabilidad. Sería bueno, ¿no? Claro, conocer cuánto pesa el niño antes que nosotros lo vemos y cuánto pesa en este momento. Pero aún, ¿no? Si supiéramos cuánto pesó antes, es difícil extrapolar también los pesos, dónde se pesó, cómo se pesó, de tal manera que si bien es un marcador importante desde el punto de vista teórico, en la práctica tiene sus limitaciones. No lo podemos utilizar siempre, salvo que el paciente esté vigilado, por ejemplo, en un hospital. De esa manera sí podemos determinar con exactitud el grado de deshidratación, pero cuando viene de la casa es un poco difícil poder comparar el peso, ¿no? ¿Dónde lo pesaron? De repente lo pesaron con ropa, sin ropa, el peso que nos trae será real, será fidedigno, la balanza habrá estado calibrada, es un poco difícil, ¿verdad?
Algunos criterios de deshidratación leve o moderada: tenemos el estado mental, definitivamente, y empieza a haber inquietud, empieza a haber irritabilidad, la sed empieza a aumentar, la frecuencia cardíaca puede estar normal o ya ligeramente aumentada, la respiración puede ser normal o rápida, lágrimas disminuidas, la boca y lengua secas, el pliegue cutáneo está normal, las extremidades, ¿no? La diuresis disminuida, la presión arterial normal. En una deshidratación grave hay algunos marcadores que sí ya son interesantes que recordemos. Por ejemplo, en el estado mental ya el paciente puede estar apático, letárgico, o puede estar francamente inconsciente. El pulso débil, filiforme, de difícil palpación, los ojos muy hundidos, ¿no? Lágrimas ausentes, el pliegue cutáneo con una retracción muy lenta, mayor de 2 segundos, el llenado capilar también lento o prolongado, más de 2 segundos, las extremidades frías y la diuresis mínima o incluso sin diuresis. Entonces, tenemos que clasificar, ¿no? El grado de deshidratación es muy importante porque esto tiene mucho que ver con el manejo del paciente. Según la guía, los signos que mejor rendimiento tienen para diagnosticar deshidratación son los que tenemos a continuación: las mucosas orales secas, los ojos hundidos, la presencia del pliegue cutáneo, el llenado capilar mayor a 2 segundos y la alteración del estado de conciencia son las que tienen mayor sensibilidad para diagnosticar deshidratación. Para hacer el diagnóstico de deshidratación se requieren 2 o más signos para catalogarlo como deshidratado. Entonces, la presencia de la mucosa seca, los ojos hundidos, el signo del pliegue, una alteración del estado neurológico, una respiración profunda, ya nos indican que hay aproximadamente una pérdida del 3 al 8%, ¿no? Del volumen. Y en niños entre 3 y 18 meses de edad, la presencia de pliegue cutáneo, mucosa oral seca, ojos hundidos y alteración del estado neurológico expresa ya severidad. La hipotensión, la pobre perfusión periférica, ya me está hablando de una deshidratación severa con shock y con pérdida del más del 9% del peso del niño, ¿no? Cuando clasificamos a la diarrea como deshidratación severa, estamos en la obligación de determinar si esta deshidratación severa es con shock o sin shock. Otro de los aspectos fundamentales también. No podemos decir está deshidratado severo solamente. No podemos dar solamente el apellido paterno. Tenemos que decir si es con shock o sin shock. No hay evidencia, según las guías y las recomendaciones, no hay evidencia suficiente para afirmar que las características clínicas del paciente o las características macroscópicas de la diarrea son de utilidad para el diagnóstico etiológico de la diarrea aguda infecciosa. Puede llevarnos a una aproximación, pero no nos dice realmente cuál es la causa etiológica. Si bien es cierto, ¿no? Un paciente con diarrea disentérica, es decir, diarrea con sangre, probablemente sea de etiología bacteriana, también es cierto que no toda diarrea acuosa es de etiología viral. Y tenemos claramente, la diarrea acuosa puede ser por rotavirus, pero también puede ser por un E. coli enterotoxigénico, ¿no? Que es una bacteria. De tal manera que no se cumple necesariamente, ¿no? Pero sí nos aproxima para un manejo inicial. Bueno, y aquí podemos ver precisamente esto en esta tabla. Esta es una tabla que aparece en un estudio que se hizo en algunos departamentos del Perú. Y vemos, por ejemplo, dentro de las bacterias que producen diarrea acuosa, a la cabeza de ellos está, miren, E. coli, 39.1%, y Shigella, 23.8%. ¿No? Entonces hay bacterias que producen diarrea acuosa, no solamente son los rotavirus. Bacterias que producen diarrea disentérica. Nuevamente tenemos acá Shigella a la cabeza, 68.5, ¿no? Shigella.
Y en diarrea sospechosa de cólera, obviamente tenemos a Vibrio cólera con 55.6%, seguido de E. coli y Shigella. Y miren también acá, ¿no? Algunos parásitos que producen diarrea acuosa, no solamente virus producen diarrea acuosa, miren acá, parásitos también que producen diarrea acuosa, Giardia lamblia a la cabeza, 47.4, de todos los parásitos, casi el 50% de parásitos que producen diarrea acuosa es Giardia, es por Giardia. Pero también Giardia puede producir hasta diarrea disentérica, miren, un 45% de todas de las causas parasitarias de diarrea disentérica, Giardia, 45%. Incluso, ¿no? Hasta parásitos que pueden dar una diarrea sospechosa de cólera, es decir, una diarrea acuosa exagerada, ¿no? Con gran volumen de pérdida. Tenemos nuevamente a Giardia y incluso tenemos acá a Trichuris trichura como las causas más frecuentes de las sospechosas de cólera. De tal manera que entonces la clínica, el examen macroscópico de las heces no nos van a decir definitivamente en un 100% la etiología de la diarrea, ¿no? Es bastante común la práctica de pedir exámenes auxiliares en el caso de las diarreas. La pregunta es, ¿está recomendado pedir, por ejemplo, rutinariamente un examen de heces en un niño con diarrea? La evidencia dice que no. El uso rutinario del examen de heces no está recomendado. La mayor parte de las diarreas se autolimitan y no necesitan, lógicamente, ningún tipo de examen, ¿no? Hay que valorarlo en base a la clínica. Sin embargo, ¿cuándo puede estar recomendado realizar una investigación microbiológica de las heces? Aunque esto es recomendación de, o sea, esto es recomendación de expertos. Podría justificarse, ¿no? Un examen de heces cuando hay sangre o moco en las heces. Cuando el paciente tiene menos de 3 meses, existe un riesgo de bacteriemia añadido en este grupo etario. Si sospechamos de una sepsis de origen gastrointestinal, si tenemos incertidumbre en el diagnóstico etiológico de diarrea aguda infecciosa, si sospechamos de un brote, ¿no?, de diarrea aguda infecciosa, si es un niño inmunocomprometido, si la diarrea no ha mejorado a los 7 días o si el niño estaba en zonas endémicas, ¿no? Estas podrían ser algunas de las razones por las que podríamos indicar una investigación microbiológica en las heces. La lactoferrina fecal es el que tiene mayor rendimiento para determinar si la diarrea es de origen bacteriano, pero en nuestro país no tenemos este marcador. Por consiguiente, la que se utiliza en nuestro medio es el recuento de leucocitos fecales, la sangre oculta en heces o hematíes fecales y el estado clínico del paciente, ¿no? No olvidemos que la mayor parte de episodios de diarrea se autolimitan sin ningún tipo de tratamiento. Y la prueba de leucocitos fecales, a pesar que se usa con mucha frecuencia la reacción inflamatoria en heces, de manera aislada tiene un pobre valor diagnóstico. Se había mencionado siempre, ¿no?, que una prueba de más de 20 leucocitos era sugestivo de una diarrea bacteriana y que menos de 20 es una diarrea de tipo viral, pero en realidad la evidencia no nos ratifica, ¿no?, esta práctica que se hace en los hospitales. Por ejemplo, un recuento de 6 a 10 leucocitos fecales por campo tiene una sensibilidad apenas del 63%, de 11 a 20, 47%, y de más de 20 apenas pasa el 50% de sensibilidad. Es decir, no nos permite realmente hacer un diagnóstico de etiología bacteriana. Otras de las exámenes que se pide en diarrea pueden ser un hemograma, un ionograma, urea, creatinina, glicemia, gasometría, análisis de orina, pero se recomienda que estas exploraciones o estos estudios se hagan solamente en aquellos niños que tienen diarrea con deshidratación severa principalmente, ¿no? En estos casos sí se justifica hacer este tipo de análisis. Si no existe deshidratación, entonces hacer una proteína C reactiva, una hemoglobina, es totalmente innecesario, ¿no? La diuresis, la densidad urinaria, sí son útiles, ¿no?, para confirmar el grado de deshidratación que puede tener el niño. Los electrolitos séricos, los parámetros de función renal,
están indicados obviamente cuando hay una deshidratación severa, cuando hay shock, cuando hay un disturbio hidroelectrolítico. En estos casos está justificado plenamente el dosaje de electrolitos. Si usamos una rehidratación endovenosa, también hay que medir electrolitos inicialmente y durante todo el proceso de rehidratación. Coprocultivo. ¿Cuándo pedir un coprocultivo? También tiene que ser en niños que tienen algún riesgo específico, ¿no? Por ejemplo, en niños menores de 2 meses o en niños mayor de 2 meses que presente cualquiera de las condiciones siguientes. Por ejemplo, un desnutrido severo de grado 3, inmunodeprimido, que tenga diarrea con moco y sangre, cuando se presuma de sepsis, cuando tenga más de 10 días de evolución, una diarrea intrahospitalaria, o cuando hay un antecedente epidemiológico de germen enteroinvasor, o cuando estamos también frente a algún brote, ¿no? Recomendaciones entonces respecto a la valoración clínica. El diagnóstico es clínico, ¿no? El nivel de evidencia 1A. Algunos síntomas pueden sugerir etiología vírica o bacteriana. Tenemos con un nivel de evidencia 3C. No es tan bueno este nivel de evidencia. Las exploraciones complementarias son de utilidad en casos específicos, ¿no? La valoración más infalible para determinar la gravedad e instaurar el tratamiento es el grado de deshidratación. Miren acá el nivel 1A, definitivamente. Esta es la valoración más importante que tenemos que hacer. En realidad la diarrea o la mortalidad o morbilidad que puede existir en este caso es por el grado de deshidratación principalmente, y es lo que tenemos que apuntar. Y hay signos clínicos que nos permiten evaluar el grado de deshidratación con un nivel 3C también. ¿Cuándo debemos hospitalizar a un niño con diarrea? Si el niño está chocado, definitivamente tenemos que primero sacarlo del shock. Y este es un paciente que tiene un criterio para hospitalizarse. Cuando el niño está deshidratado severo, cuando hay vómitos incoercibles o con características biliosas, cuando se ha fracasado en la terapia de rehidratación oral, cuando el flujo de diarrea es alto, es decir, cuando existe un volumen de más de 10 mililitros de flujo diarreico por kilo por hora, y cuando los familiares no pueden o no tienen las capacidades suficientes para dar un cuidado adecuado al niño en casa, o cuando se sospecha de alguna patología quirúrgica que puede estar cursando con diarrea. Respecto al tratamiento, tenemos acá un árbol de decisiones. Entonces vamos a ver acá, tenemos un niño con diarrea aguda, datos clínicos de causas distintas de gastroenteritis, ¿no?, infecciosa. Si tenemos, si la respuesta a esta interrogante es no, estamos entonces frente a una gastroenteritis aguda infecciosa. Aquí hay que valorar entonces la deshidratación. ¿Está deshidratado? No. Si está deshidratado, leve, moderado, o si está deshidratado, grave. Si no está deshidratado, hay que buscar factores de riesgo. Por ejemplo, un niño menor de 6 meses que tiene, digamos, un flujo de deposiciones alto o presencia de vómitos, ¿no? Si no están presentes estos factores de riesgo, entonces alimentar, digamos, en casa, darle sales de rehidratación oral. Y si tiene factores de riesgo, entonces hay que alimentarlo a demanda, ¿no? Y hay que observarlo, digamos, si es que tiene una tolerancia adecuada, ¿no? Si la deshidratación es leve o moderada, hay que darle sales de rehidratación oral en volúmenes de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas, luego valorar al niño y determinar si hay mejoría o no hay mejoría. Entonces se le va a mandar a casa si es que, digamos, hay una mejora en el niño. Y si no hay mejoría, tenemos que ya ingresarlo para que reciba rehidratación por sonda nasogástrica o por vía endovenosa. Por otro lado, cuando la deshidratación, la valoración que hicimos es de gravedad, tenemos que utilizar rehidratación endovenosa, ingreso hospitalario,
Y si no hay mejoría, ¿no? Entonces continuar con la observación y utilizar el flujograma que estamos mencionando, ¿no? Acá si hay shock, tenemos que sacarlo del shock, ¿no? Con una serie de soluciones que lo vamos a ver más adelante. Este es otro algoritmo propuesto por la Sociedad Peruana de Gastroenterología. Esto salió en el año 2011, es un flujo también de cómo hacer el manejo, ¿no? Es eh, más o menos parecido, ¿no? Tenemos que evaluar la evaluación clínica del estado de hidratación, como siempre, ¿no? Si no está deshidratado, si está deshidratado leve, si está deshidratado severo. Si no está deshidratado, continuar con la alimentación adecuada, habitual, preferida para el niño. Si vomita, hay que ofrecerle alimentación en pequeñas cantidades y determinar el riesgo, ¿no? Si hay una deshidratación leve o moderada, sale de rehidratación oral, 30, 50, según este modelo, ¿no? Por kilo, en 4 horas. Si hay vómito, igual, ¿no? Hay que hacerlo reposar por 30 minutos y luego nuevamente ofrecer sales de rehidratación por vía oral o por zona nasogástrica. Y si la deshidratación es severa, nos preguntamos, como dijimos anteriormente, si tiene shock o no tiene shock. Si está chocado, tenemos que sacarlo del shock, hay que utilizar el ABC y debemos darle a este paciente pues solución salina, un bolo, ¿no? Hasta sacarlo del shock. Hasta por 3 veces se puede manejar los bolos de solución salina, y en caso de que no haya mejoría ya usar inotrópicos. Y en el caso de que no esté chocado, pues utilizamos la solución polielectrolítica por un periodo de 3 a 6 horas aproximadamente hasta que el paciente pueda salir de su deshidratación grave. Entonces, en el tratamiento de la deshidratación está indicado la terapia de rehidratación oral con presencia de al menos 2 signos clínicos de deshidratación. La terapia de rehidratación oral es el tratamiento de elección para niños con deshidratación leve o moderada. Cuando se comparó la hidratación por vía endovenosa y la vía oral, se encontró que la primera, ¿no?, tiene una asociación definitivamente mucho menor de estancia hospitalaria, ¿no? Y esto es obvio porque el paciente con vía endovenosa se va a quedar muchas horas probablemente. En este sentido, pues tenemos que evaluar adecuadamente al niño, porque las madres por lo general nos dicen que su niño vomita, que no tolera, pero tenemos que entender que este niño está siendo visto, ¿no?, en una situación de estrés por la madre, ¿no? Entonces no se cumplen con los criterios adecuados para alimentarlo por vía oral. Y a veces eso nos puede presionar un poco, ¿no?, para iniciar una vía endovenosa, pero cuando los dejamos en observación, estos niños, la mayor parte de ellos toleran muy bien la vía oral y nos evitamos, obviamente, pasar a la vía parenteral o a la sonda nasogástrica, y con ello se va a disminuir definitivamente, notoriamente, la estancia hospitalaria. El volumen, la duración de la diarrea y el riesgo de vómitos, ¿no?, fueron menores en niños con hidratación por vía oral. ¿Qué sales utilizar? Es otra de las preguntas también. Las sales iniciales que estableció la OMS tenían una osmolaridad eh, un poco mayor, ¿no? Contenían estas sales 90 miliequivalentes de sodio por litro de solución preparada. Pero sin embargo, estas sales históricamente pues se eh, crearon, ¿no?, para tratar los brotes o la epidemia de cólera, básicamente, ¿no? Cosa que, como hemos visto, no es tan frecuente en los niños, sino más es por rotavirus o por bacterias enterotoxigénicas. De tal manera que se ha hecho estudios respecto a la cantidad de sodio que debería tener, ¿no?, las sales. Y la OMS ya ha preparado ahora, ¿no?, para consumo en niños las sales con 75 miliequivalentes de sodio.
Existe evidencia suficiente para determinar que mientras menor es la osmolaridad de las sales, el tiempo de recuperación de la diarrea, la duración, el volumen, la frecuencia disminuye. La Sociedad Española de Gastroenterología y Hepatología, ¿no? O de España y de Europa, ellos, por ejemplo, proponen que las sales deban tener solamente 60 miliequivalentes de sodio por litro. Y aún más, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, establece que deben tener solamente 45 miliequivalentes de sodio por litro y que no existe riesgo de hiponatremia a pesar que tienen concentraciones mucho más reducidas de sodio. Debemos dar sales de irritación oral 50 mililitros por kilo para reemplazar el déficit de líquidos 4 horas, ¿no? De manera frecuente, en poca cantidad. Esto da buenos resultados. Existe un método bastante sencillo para poder determinar los requerimientos hídricos, ¿no? Y uno de ellos es el método de Holiday-Segar. Esta va a estimar el requerimiento de líquidos en niños y no debe usarse en neonatos, ¿no? Y en caso de diarrea debemos realizar el incremento de acuerdo al déficit hídrico que presente el niño, ¿no? Esto es, vamos a decir, el requerimiento para un niño normal. ¿Y cómo podemos calcular el requerimiento hídrico? Para los 10 primeros kilos, ¿no? Se va a multiplicar por 100 mililitros por kilo 24 horas. Por cada kilogramo de 11 a los 20 kilos se va a multiplicar por 50 y por cada kilo extra, ¿no? A 20 kilos se va a multiplicar por 20, es el otro factor que hay que considerar. De tal manera que si tenemos un niño de 10 kilos, por ejemplo, habrá que multiplicar por 100 y sus requerimientos serán 1000. Si tengo un niño de 15 kilos, pues los 10 primeros kilos multiplico por 100 serán 1000 y los 5 kilos restantes entran dentro de esta categoría. Entonces 5 por 50 serán 250 a los que tengo que sumar a los 1000 anteriores y sería 1250, ¿no? Y de esa manera calculamos los requerimientos hídricos. Pero no olvidemos que el volumen que tenemos que reponer en un niño deshidratado va a cambiar porque estos son los requerimientos normales, ¿no? En lactantes con diarrea aguda infecciosa sin deshidratación, cuando se retiró la lactancia materna durante el episodio de diarrea, incrementó el riesgo de deshidratación. El proporcionar líquidos caseros en pocas cantidades redujo el riesgo de deshidratación. En pacientes con diarrea aguda infecciosa y deshidratación se recomienda hidratar por vía oral o por sonda nasogástrica, ¿no? Grado de recomendación A. La terapia de hidratación endovenosa está indicada en pacientes pediátricos con diarrea y deshidratación que presentan deshidratación severa. Acá sí, definitivamente debemos empezar con terapia endovenosa para hidratar. O en un paciente deshidratado severo y con shock. No olvidemos que acá tenemos que sacarlo del shock primero y luego tratar la deshidratación severa. En un niño que tiene deshidratación moderada, pero con incapacidad para ser hidratado por vía oral o con sonda nasogástrica. Cuando hay vómitos persistentes o cuando el flujo de deposición es alto, más de 10 mililitros por kilo por hora. En estos casos, la terapia endovenosa está indicada. O en pacientes que tienen comorbilidad asociada del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, tienen un intestino corto, tienen una ostomía del intestino exterior, o con pacientes que tienen hilio, ¿no? Hilio metabólico. En estos casos, definitivamente sí está indicada la hidratación endovenosa desde el inicio. Algunos fármacos, ¿no?, de uso bastante frecuente también en diarrea. Los antieméticos, metoclopramida, ondansetron. A pesar que existen algunos beneficios clínicos, se sugiere que no se usen de manera rutinaria para tratar los vómitos, ¿no? El ondansetron se sugiere debería hacerse en vómitos
incoercibles, el nivel de evidencia 2B. Los inhibidores de la motilidad intestinal, loperamida, definitivamente no deben utilizarse en el tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en niños, nivel de evidencia 2B. En fármacos antisecretores como el racecadotrilo, se ha visto que en algunos casos funciona, ¿no? En otros casos se ha encontrado que no tiene ningún tipo de mejoría, de tal manera que su recomendación es hacerlo después de confirmar la eficacia, ¿no? A través de estudios. Por ahora, la mayor parte de estudios sugieren el no uso rutinario, ¿no? Del racecadotrilo. En algunos casos se ha encontrado que reduce la frecuencia, ¿no? Y el volumen de diarreas. Los probióticos utilizados a dosis apropiadas han mostrado beneficios, ¿no? en los metaanálisis como terapia adyuvante a la desterilización. Y acá tenemos nivel de evidencia 2A. El lactobacillus, eficaz, nivel de evidencia 1A. El Saccharomyces boulardii, probiótico, ha demostrado ser eficaz, ¿no? Nivel de evidencia 1A. Ácido fólico, no se recomienda el ácido fólico, nivel de evidencia 2B. Los oligoelementos, a pesar que la UNICEF y la OMS recomiendan la administración de suplemento de zinc para la diarrea, no existe una evidencia para recomendarlo en niños europeos, por ejemplo, a menos que estén malnutridos. Sin embargo, en la guía nacional se señala que en zonas donde la mortalidad por diarrea es importante, el zinc ha demostrado beneficios a dosis de 10 miligramos por día para menores de 6 meses y 20 miligramos por día en niños mayores, cuando se administra por lo menos durante 2 semanas. Plantas medicinales, hay evidencia insuficiente, ¿no? Para pronunciarse en favor o en contra del uso de plantas medicinales. Nivel de evidencia 13. Respecto al tratamiento farmacológico, no olvidemos que la mayor parte de las diarreas son virales, algunas pueden ser bacterianas, pero producidas por toxinas, y no todas entonces las diarreas requieren tratamiento farmacológico con antibióticos. Sin embargo, en las diarreas agudas infecciosas disentéricas, probablemente la ciprofloxacina, según la guía, está indicada como terapia empírica de primera línea, ¿no? En diarrea invasiva y donde existe deterioro del estado general. El fármaco de segunda línea es la citromicina. La ciprofloxacina es el antibiótico de primera línea para pacientes con diarrea aguda infecciosa por Shigella, y alternativa sería la citromicina y la cefixima. El tratamiento parenteral de primera línea para diarrea aguda infecciosa es la ceftriaxona. La eritromicina es el antibiótico de primera elección para Campylobacter. La citromicina es el antibiótico de primera elección para Vibrio cólera, ¿no? Y la eritromicina y la ciprofloxacina son buenas alternativas de segunda línea para Vibrio cólera. No existe evidencia suficiente para indicar de manera rutinaria antibióticos en la diarrea aguda infecciosa por salmonela. Es más, hay estudios que señalan que puede favorecer la aparición de estado de portador, y se debe considerar así su tratamiento en aquellos casos en los que exista riesgo de que produzca bacteriemia, por ejemplo en inmunodeprimidos. Cuando estamos frente a una diarrea aguda infecciosa por E. coli enterohemorrágica, la terapia antibiótica es controversial, ¿no? Entonces aquí se ha hallado que incluso en caso de E. coli enterohemorrágica el dar antibióticos podría favorecer el desarrollo del síndrome urémico hemolítico. Es preferible dar antibiótico parenteral cuando el paciente no tolera la vía oral, cuando tiene una inmunodeficiencia de base, cuando luce tóxico o se sospecha de bacteriemia, o en lactantes menores de 3 meses. Los parásitos que más frecuentemente causan diarrea son Cryptosporidium y en nuestro medio sobre todo Giardia lamblia, ¿no? La Giardia se ha detectado en portadores sanos en un 8 a 10%, y el fármaco de elección es el metronidazol o el tinidazol.
El soporte nutricional siempre es de gran importancia en la diarrea aguda infecciosa y tenemos que no se debe restringir la alimentación, la lactancia materna, la leche con lactosa, alimentos sólidos, ni alterar la calidad de los alimentos, ¿no? Hay como una leyenda un poco urbana, ¿no? Bastante difundida, que durante la diarrea no se debe alimentar al niño con leche, ¿no? O hay que diluir la leche, o hay que quitarle la lactosa. En la diarrea aguda, la frecuencia o la posibilidad de una intolerancia a la lactosa es sumamente baja, ¿no? De tal manera que no está recomendado la suspensión. Los alimentos no deben ser retirados por más de 4 o 6 horas luego del inicio de la rehidratación. La dilución de las fórmulas o el reinicio gradual no son necesarias y las bebidas con alto contenido de azúcar sí no deben ser usadas porque esto va a ocasionar mayor diarrea por un proceso osmótico. El lavado de manos, la mejora en la calidad de agua, medidas higiénicas, hay que aconsejar a los padres y cuidadores para evitar la diarrea. El lavado sistemático, solamente el lavado de manos puede reducir en un 50% la prevalencia de diarrea. Solamente lavarse las manos puede evitar 1 millón de muertes anuales. Las toallas usadas por niños infectados no deben ser compartidas. Los niños no deben asistir al nido o guardería mientras tengan diarrea o vómitos hasta por lo menos 48 horas luego del último episodio. Y los niños no deben nadar en piscinas por 2 semanas, ¿no? Luego del último episodio. Son las recomendaciones que se hacen en estos niños. Prevención y vacunación. La vacunación contra el rotavirus está aconsejada en los lactantes, ¿no? Sabemos que el calendario vacunal actual en el Perú es colocar la vacuna de rotavirus a los 2 meses y a los 4 meses. El balance entre el beneficio y el riesgo favorece el beneficio. Esta vacuna ha reducido el número de casos de diarrea por rotavirus hasta un 73% durante el primer año de seguimiento y ha reducido en un 93% los episodios severos de diarrea luego de un año. Entonces, se debe recomendar lactancia materna los primeros 6 meses, evitar el uso de biberones, mejorar las prácticas de manipulación de alimentos, desechar la secreta de manera apropiada. La vacunación frente a rotavirus protege de la diarrea aguda infecciosa por este virus. El nivel de recomendación es 1A. ¿Cuándo referir a un paciente? Cuando hay signos o síntomas sugerentes de shock, cuando hay signos o síntomas que incrementan el riesgo de progresión hacia el shock, cuando las circunstancias sociales, ¿no?, requieran la supervisión de profesionales de salud, cuando los padres consideramos que no están en capacidad de poder ver por estos niños. Cuando dar de alta a un niño, ¿no? Cuando se ha logrado la hidratación del paciente, la cual se va a evidenciar por la condición clínica, por la ganancia de peso, cuando no necesite ya fluido endovenoso para hidratar al paciente, cuando tolera muy bien la vía oral y cuando ésta sea lo suficiente además para compensar las pérdidas que tiene. Muy bien, muchas gracias.